Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. ¿Qué nos va a tocar? Es lo que los apóstoles le dicen, le preguntan a Jesús. El lenguaje tan sorprendentemente duro usado por Jesús acerca del apego exagerado a las riquezas, parte del episodio reciente y concreto del joven rico, a quien él había mirado con ternura, con afecto. Este muchacho no fue capaz de dejarlo todo a fin de ir tras sus huellas. Era tan rico y estaba tan apegado a esas riquezas que se puso triste porque no podía dejar sus bienes materiales para seguir a Jesús. El reino de Dios no se gana, como pensaba incluso el mismo Pedro, solo con los propios méritos, sino que se recibe gratuitamente de Dios. Es un don, es gracia. En todo este pasaje vemos que las expresiones seguir a Jesús, entrar en el reino y salvarse son en realidad absolutamente equivalentes. Pero los discípulos están espantados, sorprendidos. Literalmente han perdido el aliento al escuchar tal afirmación de Jesús. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. La riqueza parecía algo válida a la cual aspirar en aquel tiempo. Incluso se veía como una bendición de Dios, pero ahora Jesús advertía de las dificultades de un rico para entrar en el reino, y no porque fuera rico, sino por su apego a los bienes materiales, al dinero, a las propiedades, a la riqueza. Y como ha dicho, el problema no son las riquezas en sí, sino la dificultad para vivir o de vivir desprendidos de tales beneficios, anteponiéndolas a las personas y a Dios. En la escuela de Jesús enseña a tenerlo a Él como única posesión, como la riqueza más grande, porque no hay otra riqueza más grande que Dios, criterio de vida, y encontrar en Cristo la plenitud. Cristo, por lo tanto, es el único criterio de vida. Ya advertía del peligro de servir a dos amos, porque Él sabe que el corazón humano se apega fácilmente a los bienes materiales, a los lujos, a las comodidades. El hombre tiende a instalarse. Quizá también te asustas un poco con la afirmación del Evangelio y te descubres apegado a ciertas cosas. No te preocupes, no hay nada imposible para Dios. Si tú le abres el corazón, Él lo acepta y te hace gustar de su bondad. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, como dice el Salmo 33. A menudo
Los pobres son considerados como personas separadas, como una categoría que requiere un particular servicio caritativo. Seguir a Jesús implica, en este sentido, un cambio de mentalidad, es decir, acoger el reto de compartir y participar. Convertirnos en sus discípulos implica la opción de no acumular tesoros en la tierra, que dan la ilusión de una seguridad en realidad frágil y efímera. Porque cuando morimos o cuando muramos, ¿qué nos llevaremos? Por el contrario, requiere la disponibilidad para liberarse de todo vínculo que impida alcanzar la verdadera felicidad y bienaventuranza, para reconocer lo que es duradero y que no puede ser destruido por nada ni por nadie. Cuando llega el momento en el que nos sentimos libres para seguir a Jesús en el camino de la pobreza espiritual, es decir, el desapego de las cosas materiales, lo cual no quiere decir que no se cuiden y se administren adecuadamente, que es a fin de cuentas aprender a usar los dones que Dios nos da. No son para nosotros o para nuestra presunción, sino para ponerlos al servicio de los hermanos en la sociedad y en la iglesia. Pero no quedarnos solamente con la imagen de los dones y nos olvidamos de Dios. Todo, de una u otra forma, nos regresa, nos remite, nos lleva a Dios y nos muestra la vida de una nueva manera. La enseñanza de Jesús también en este caso va a contracorriente, porque promete lo que solo los ojos de la fe pueden ver y experimentar con absoluta certeza. Y todo el que deje casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si no se elige convertirse en pobres de las riquezas efímeras, del poder mundano y de la vanagloria, del desprendimiento interior al apego egolátrico de que las cosas se conviertan con ese peligro en un Dios, desplazando al Señor de la vida, nunca se podrá dar la vida por amor. Se vivirá una existencia fragmentaria, egoísta, llena de buenos propósitos, pero ineficaz para transformar el mundo. Se trata, por tanto, de abrirse con decisión a la gracia de Cristo, que puede hacernos testigos de su caridad sin límites y devolver credibilidad a nuestra presencia en el mundo. Solo así el cristianismo tendrá sentido y dará un gran testimonio a los egoístas y apegados a las cosas materiales, a una sociedad consumista y materialista. Por ello, confiar en Dios, como nos dice la primera lectura del libro del profeta Ezequiel, podemos distinguir 3 partes en ella. La referente a la destrucción de Jerusalén, los oráculos contra las naciones y las palabras de consuelo que acompañan la restauración. El pasaje que leemos hoy se ubica en la segunda parte del libro. Dios, a través de Ezequiel, desenmascara las falsas seguridades de Tiro e invita al pueblo a la confianza en momentos de dolor. El oráculo nos ayuda a recordar que Dios siempre cuida a su pueblo, sobre todo en los momentos de adversidad y desventura. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Como bien nos lo dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 36, los libros de la pureza y de la santidad. Dejar y seguir. Después del encuentro con el joven rico, el proverbio popular: más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Brinda a Jesús una oportunidad de indicar las exigencias del seguimiento frente a la propuesta del maestro. Es necesario dar una respuesta, no quedarse en el silencio.
La vida nos pone frente a disyuntivas que debemos afrontar. Por eso es pertinente hacerlo siendo conscientes del compromiso que asumimos. La ilusión propia del primer encuentro tiene que sopesarse con una actitud reflexiva que lleve a cuestionar lo que implica seguir a Jesús. Es muy humano pensar en el resultado de los esfuerzos que hacemos en la vida. Por eso el Señor nos brinda la posibilidad de darnos el tiempo y el espacio para cuestionarnos y discernir. La respuesta no será solo un buen deseo, sino un compromiso de esperanza. Qué oportunas las palabras de Václav Havel, pensador checo. Esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Que en este alto en el camino que Jesús nos ofrece, nos ayude a retomar o a renovar nuestro seguimiento desde la sabiduría que nos brinda la esperanza. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.